llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Como las aguas cubren la mar, esta tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Voy a ir al libro de al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Nehemías 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. El versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oigan el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Esta palabra púlpito es el único lugar donde aparece en esta forma en la Biblia, un púlpito. Se nos ha hecho normal tener púlpitos en nuestras iglesias, obviamente, pero esa palabra aparece aquí nada más en las Escrituras. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hazum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, por eso el púlpito y la tarima, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Entonces bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, oigan esta: Jesúa, Bani, Serebaías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo. Oigan esa frase, esa es la frase importante. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, o sea, hacían entender y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Oremos. Dios, te amamos, te glorificamos y te entregamos este tiempo como un tiempo de refrigerio en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 8 de Nehemías es importante en las Escrituras y en el momento en el que estamos viviendo. Aquellos que están casados, esposados a la predicación expositiva, este es el pasaje principal donde se basan acerca de la predicación expositiva. Expositiva significando una cosa que muchos conocen, pero para los que no lo conozcan, ir verso por verso, palabra por palabra y explicarla de esa manera. Es una manera de predicar que se considera la mejor manera de predicar para respetar los parámetros y los contextos de la Biblia. Pero para mí también hay unas bellezas tan profundas en este pasaje. Obviamente, como predicador de toda la vida, tengo la apreciación por esto. Pero hay cosas importantes aquí. La palabra púlpito. El hecho de que tenemos púlpitos a través de nuestras iglesias nace de este pasaje. Si buscan a través de otros lugares en la Biblia no lo van a encontrar. Es aquí donde encuentran un púlpito. También la palabra tarima, que habían hecho una tarima de madera, está aquí.
cosas que son para nosotros normales después de tantos miles de años, es en este lugar donde nacen, en Nehemías 8. Pero más que eso, es la idea de una congregación cuando quiere estudiar la palabra de Dios. Esdras, conocedor de la Biblia, Esdras, que viene de sus rodillas, Esdras, que ama al Señor profundamente, se va a parar en el púlpito y leer la palabra. Es interesante lo que va a pasar con él. Él solo leyó la palabra. La gente estaba atenta a la lectura de la palabra y dijeron amén. La Biblia dice que estaban atentos a la palabra que él estaba leyendo. Óigalo de nuevo. Versículo 5 del capítulo 8. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento. Oh, pueblo de Dios. Aquí en este pasaje se está juntando todo lo que se debe de juntar, lo principal, lo más mínimo que debe de haber en un culto, en la relación con la predicación. Estaban atentos en el momento que estaba siendo leída la escritura. Déjeme decirlo de nuevo. No estaban esperando a que algún predicador grandioso les diera un montón de cosas que lo mantuvieran boca abierta. No, la escritura misma había capturado el corazón del pueblo y estaban atentos cuando estaban leyendo la Biblia. Que Dios nos ayude a todos a que estemos atentos a la palabra que se está leyendo. Simple y sencillamente, porque abre y crea en el corazón la habilidad de prestar atención y de obligar al que predica a que me diga algo. ¿Cuántas veces me he parado yo detrás de un púlpito? Tal vez no en mi mejor momento, y veo a un grupo de jóvenes que están sentados y atentos a la escritura, que están haciendo contacto contigo espiritualmente y con sus ojos, y que me están retando diciendo, dime algo porque acabo de perder mi tiempo, debería haber estado jugando en algún deporte o haber salido con una de las novias o alguna cosa, pero estoy aquí sentado. So, dame algo, una razón por la que estoy aquí sentado. Y ese reto llega al que está predicando de tal manera que tú ves esa tensión y dices, es mejor que traiga yo, como dicen en inglés, mi juego número A, o sea, mi mejor momento. Olvídate en este momento, Oscar, de todas las broncas que traes y todo esto. Párate aquí y alimenta al pueblo. Sienta la mesa para que puedan recibir. A todos los que no son predicadores y aún a los que son, que están sentados, ustedes en su participación pueden acorralar a un predicador para decirle, danos algo. Y una de las grandes armas es estar atento a la escritura. Atento a la escritura. Otra de las razones por la cual estar atento es importante es que mucha gente no se da cuenta que la mayoría de las veces que una falsa doctrina o algo mal dicho o una falsa profecía se le mete al pueblo es porque no está atento a lo que está pasando enfrente de él. Porque llega a la iglesia y se pone en cruise control, que como eso cuando le pones en el carro que vaya a una cierta velocidad y ya no le prestas atención. Y no te das cuenta que algo está siendo enseñado. Andy Stanley no hace mucho acaba de decir que por 10 años estaba predicando acerca de lo bueno de la homosexualidad en su iglesia. No Charles Stanley. Ese varón ya murió, fue un gran varón de Dios, pero su hijo Andy ha estado predicando por 10 años, dice él, y la culminación fue que trajo a una pareja de homosexuales, 2 hombres que están casados uno con el otro a predicar en su iglesia. Pero eso comenzó hace 10 años. Yo le pregunto a los que estaban sentados ahí, que aman al Señor, ¿no se dieron cuenta ustedes? Es que muchos no están atentos. Y esta escritura dice que ellos estaban atentos. Bendijo entonces
8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Algo interesante que ha pasado como un cambio en medio de nosotros. Le decimos amén, amén al predicador, pero levantamos manos en los cantos y nos humillamos a veces en rodillas o lágrimas en los cantos. Y aunque yo no quiero que eso cambie, porque eso es algo poderosísimo, ellos lo estaban haciendo cuando oían la escritura. Amén, amén, y levantaban sus manos y adoraban. Y no era que estaba alguien predicando, les estaban leyendo la palabra. Atentos y adorando. ¿Ven cómo este culto está manifestándose perfectamente? Dice el versículo 7, que en la última parte, que hacían entender al pueblo la ley. Gloria a Dios. Alguien, Esdras, leyó las escrituras. Y yo diría que Esdras sería el que debería de haberla hecho entender. Pero no fue Esdras. Nos dan los nombres de varios levitas, uno a su izquierda, otros a su derecha, y hay un significado especial ahí, pero por falta de tiempo me brinco a decirles que su trabajo era explicar la escritura de tal manera de hacerlo entender. Dios había escogido a ciertos varones que estuvieran ahí y eran capaces. ¿Cómo puedes hacer entender al pueblo algo en la escritura que tú mismo no entiendes? ¿Cómo puedes explicarle a la masa del pueblo de Dios, a menos que tú individualmente has estado estudiando, meditando, buscando? Regrésanos, oh Dios, a los varones y a las mujeres que saben cómo meterse en la escritura y aprovechar el momento para explicarle al pueblo. Oh, eso no pasa nada más en las grandes multitudes. A este varón, Felipe el evangelista, se le dijo que dejara un avivamiento que tenía en Samaria y que se fuera a meter al desierto, y obedeció. Llegando al desierto, habiendo dejado a la multitud, encontró una carroza y se encontró, allá adentro venía un etíope, que era eunuco, un hombre importante en Etiopía. Y venía leyendo las escrituras y venía tratando y no entendía nada. Primero venía atento porque estaba tratando de entender algo y no podía entenderle, pero su atención y su deseo de aprender había capturado el corazón de Dios de tal manera que le dijo al mejor evangelista de esa área, que se llamaba Felipe, que saliera de hablarle a las multitudes y veniera a este hombre a explicarle. Cuando tú estás atento, capturas el corazón de Dios. Y Dios le dice a Felipe, mira, allá tengo uno que necesita saber. Pero Señor, tenemos miles aquí. Sí, pero tengo a uno que está atento de tal manera que está golpeando a mi puerta diciéndome, explícame qué significa esta escritura. Y Dios le dice a ese hombre, Felipe, deja esto, viaja donde él está. Y cuando llega a la orilla de su carroza, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dice, no lo entiendo. Y se sube, y aquello que pasó con Esdras está pasando con esos dos en esa carroza. Uno con la atención, el deseo, las lágrimas, diciendo enseña, y el otro respondiendo de parte de Dios y le explicó el evangelio. De tal manera que ese hombre abrió su corazón y dijo, ahí está un agua que no me permite que yo me bautice. Y le dice Felipe, entremos. Y los dos son bendecidos por Dios, el que está atento y aquel que fue arrancado para venir a explicarle. Tu atención captura el corazón de Dios. Y luego este hombre, Felipe, tiene que haber sido un hombre que ya conocía las escrituras y que había luchado con ese pasaje hasta saber qué significaba. Llena tu corazón, oh predicador, oh maestro de escuelas dominicales, oh varón que sé que eres puesto a enseñarle a los varones o a las mujeres, o aquellos que van a las conferencias.
O aquellos que tienen un podcast, Dios quiere que luches con los pasajes y que no solamente prediques de cosas que no has experimentado, pero que estés metido en la palabra, porque hay gente en la audiencia que están diciéndole a Dios, quiero aprender. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Estuvieron atentos a la lectura de la palabra y ahora dice, estuvieron atentos a cómo alguien les estaba explicando la palabra. Versículo 8 de nuevo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían sentido, leían claramente, o sea, este es el pasaje. Y luego dice, y ponían sentido. Hacer entender, poner sentido, o sea, explicarlo en el lenguaje de la audiencia, explicarlo en el lenguaje de la audiencia. O sea, no vengas con palabras grandes a un pueblo que no las conoce, nada más para que vean qué tanto sabes. Ni vengas con palabras bajas a un pueblo que está muy entendido, sino que aprende a hablarle a la audiencia que Dios te ha dado. Y a los que están en ese tipo de conocimiento, a que reciban de Dios de tal manera que sepan escuchar a aquellos que pueden hablar a sus niveles. Estos dos pasajes nos da algo precioso. Dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Dale sentido a la palabra. Hay cosas que son oscuras en las escrituras, pero le puedes dar sentido a la palabra. La habilidad de darle sentido, de hacerlo razonable, de modo que entendiesen la lectura. La idea no es tirar un poco de palabras para decir qué bonito predica él, sino la idea es que entiendan de tal manera que entendiesen la lectura. Que Dios nos ayude entonces a ser fieles. Hay tantas cosas más ahí. El primer púlpito que encuentras ahí. El primer lector de la Biblia de esa manera. Hombres que fueron puestos para explicar la palabra, para darle sentido a la palabra. Y una congregación atenta, 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 atenta. Como predicadores yo les digo que es nuestro trabajo darle sentido a esa escritura. Es nuestro trabajo estar de rodillas y entender lo que Dios está diciendo. Es nuestro trabajo pasar tiempo en la presencia del Señor para capturar su corazón. Como congregación les digo, es su trabajo. Es tener tanta atención que obligues a Dios a que mande a alguien a que hable contigo. Que le pidas al Señor de tal manera, no te suelto a menos que me bendigas, como dijo Jacob. Y que Dios nos ayude a tener esa interacción. Y ahí cayó la presencia del Señor. Entre un pueblo que sabía cómo prestar atención y adorar en medio de la palabra, y un pueblo que sabía cómo, ministerios que sabían cómo leerla, cómo aclararla, cómo explicarla, cómo darle sentido. Y Dios bendijo esa reunión. Dios les bendiga.